Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Tandif, Matías, Verónica, la Yavka que ya la saludé en la mañana. ¿Los demás por qué no saludan? ¿No están? Hola Tandif, hola Matías. ¿Vero estás? Ah, sí está. Ya, ahí está escribiendo. Ya, somos poquitos, pero les va a servir harto esta clase porque en caso de que en el portafolio tengan bajo un 5,5 en la nota, tienen que dar esta prueba. Entonces lo que hacemos hoy día es un repaso para la prueba de la próxima semana que les toca el lunes a las 11 de la mañana. ¿Sabían, cierto? ¿O no? ¿Sabían o no? Ya, pues voy a tener que estar sacándole las palabras con tirabuzón. ¿Sabían o no sabían? ¿Sabían o no sabían? Chiquillos y chiquillas. Yavka, Vero, Matías, Tandif. ¿Sabían lo de la prueba? ¿Qué puntaje tienen que tener? ¿Qué nota para no darla? Ya. Uy, al fin. Ok. Este es el temario, lo que va a entrar en la prueba de la próxima semana, el concepto de ideología, la diferencia entre las diferentes ideologías del liberalismo, el socialismo, el anarquismo y el fascismo. No las tomé todas, tomé solamente 4. El periodo de entreguerras, la posguerra, los años 20 y la crisis de 1929, los totalitarismos, la Italia fascista, la Unión Soviética y el régimen nazi con la figura de Hitler, las causas, etapas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Eso es lo que entra en la prueba. Estas son las instrucciones que las leo ahora porque para que se preparen. La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple. Cada pregunta tiene un tiempo estimado de respuesta desde el momento en que desde el momento en que se envían las alternativas. Aquellos alumnos que no alcancen a responder deberán justificar al terminar la clase para determinar si se les descuenta ese puntaje o se le elimina la pregunta. Las preguntas se leerán 2 veces antes de enviar las opciones de encuesta. Solo se deben responder a través de encuesta. Cualquier respuesta en el chat será causal de dejar sin puntaje. Es importante en caso de tener dificultades de internet o de dispositivo, ya sea celular o tablet, haya solucionado el problema previamente a la clase de prueba. El colegio pone a disposición de aquellos alumnos que presenten problemas el uso de computadores en el establecimiento. Por eso es tan importante las instrucciones, porque si ahora tienen problemas con el internet, con el celular, con lo que sea, lo solucionen de aquí al lunes, si tienen que dar prueba. Ya. Vamos al tiro con el repaso. Va a ser mitad repaso, mitad cuestionario. ¿Por qué? Porque hay materias que yo creo que no se acuerdan tanto, como por ejemplo lo de la ideología, que igual era complicado. El concepto de ideología. ¿Qué lo que era la ideología? Es una estructura de pensamiento que define una realidad desde su perspectiva, establece las razones de esa realidad y propone una solución mediante métodos propios. Eso habíamos definido como ideología. También se puede definir como un pensamiento complejo, porque no solo tiene una teoría, sino que tiene una propuesta sobre algún problema de la sociedad y se identifica con un sector político, ya sea izquierda, centro o derecha, tiene autores que han escrito sobre esa ideología y tiene ideales realizables, o sea, como metas que se pone cada ideología. También se puede definir como un conjunto de principios que explican el mundo, un conjunto de ideas coherentes entre sí que interpretan la realidad. Las ideologías son dogmáticas, es decir, los postulados que proponen se convierten en creencias. La gente que adopta una ideología no es que no la cuestione, pero sí está tan convencido de que esa es la manera de hacer las cosas que las defiende como si fuera un dogma. Y también se pueden asociar con una parte del espectro político, ya sea derecha, centro o izquierda. ¿Qué es lo importante de todo esto que leí?
que la ideología es un pensamiento complejo, que es un conjunto de principios que explican, pero también proponen una solución. ¿Ya? Con eso estaríamos como completos con el concepto de ideología. Nosotros vimos a principio de año ideologías como el liberalismo, que es el que defiende la Adam Smith y la riqueza de las naciones. Vimos ideologías como el marxismo o socialismo, es lo mismo, que son los que escribieron el manifiesto comunista. También el comunismo es lo mismo, al final son tres conceptos para lo mismo: marxismo, socialismo, comunismo. Y vimos también el de la anarquía. Ya, entonces, si tomaron apunte de eso, vamos con la pregunta. ¿Qué es una ideología? A, una postura política. B, una filosofía de vida. Esta era las... siempre me pasa esto. Esta no. Eliminada. C, una religión. D, un dogma. O E, una estructura de pensamiento. Tiene que ser preciso para responder. Repito la pregunta: ¿qué es una ideología? A, una postura política. B, una religión. A, una filosofía de vida. C, una religión. D, un dogma. O E, una estructura de pensamiento. Última vez. ¿Qué es una ideología? A, una postura política. B, una filosofía de vida. C, una religión. D, un dogma. O E, una estructura de pensamiento. Va a tener 5 segundos para responder. 5, 4, 3, 2, 1. Se le acabó el tiempo. Tandif. No está. Tandif. Apen Coral. No está. Ya, los tres que estaban, que era el Matías, la Verónica y la Yauca, respondieron correctamente. Bien. Ya. Después nosotros habíamos visto las diferencias entre las diferentes ideologías. Acá las puse en un cuadro resumen, que no es el mismo que está en el cuaderno ni en la presentación de esa clase. Le cambié algunas cosas, le borré otras y le agregué aquí el fascismo, porque va a ser la cuarta ideología que vamos a incluir en la prueba. Los autores son Adam Smith en el liberalismo. ¿Cuál es el diagnóstico que hace o cómo ve la realidad el liberalismo? Dice que el Estado anula la libertad de las personas. ¿Por qué hay esas injusticias que dice el liberalismo? Porque el control del Estado en economía, porque hay mucho control del Estado en economía y hay concentración del poder monárquico, o sea, de los reyes. ¿Qué soluciones propone el liberalismo? Liberalizar el mercado y otorgar derechos civiles, separar los poderes del Estado y crear una constitución. ¿Qué grupo social defiende el liberalismo? A pesar de que dice que defiende a toda la sociedad, se enfoca más en la burguesía. ¿Qué es lo que es la burguesía? Los comerciantes, sobre todo los grandes comerciantes. Para el liberalismo, ¿cuál debiera ser el rol del Estado? Ninguno. El Estado no debiera entrometerse en nada, según los liberales. ¿Y a qué postura política se puede identificar en la actualidad con la derecha? El marxismo, que es el que fundó Carlos Marx y Friedrich Engels, o socialismo también le pueden poner acá. ¿Cuál es su diagnóstico o qué es lo que ve en la realidad? Que el capitalismo explota al proletariado a los obreros. ¿Por qué es esa explotación? Porque los burgueses se han apropiado de la plusvalía que genera el sistema capitalista, que es eso de las ganancias de la producción. Los burgueses se apropian de esa ganancia y le pagan un moco al obrero, no le pagan lo que corresponde. Hay un robo ahí en ese sistema de fábricas, de empresas. ¿Y cómo dice el marxismo que debiera solucionarse eso? La clase trabajadora, los proletarios, los obreros, se tienen que adueñar de los medios de producción por la vía armada y se tiene que imponer un Estado comunista, o sea, una dictadura de los trabajadores, una dictadura del proletariado. ¿A qué grupo social defiende? Obviamente al proletariado y por lo tanto su principal enemigo es la burguesía. ¿Cuál es el rol del Estado en un sistema marxista? Un control total del Estado. Tiene que haber control, porque para el marxismo el Estado somos todos y por lo tanto todos tenemos que controlar que no hayan abusos, que no haya enriquecimiento, que no haya este robo.
¿Y a qué postura se identifica comúnmente al marxismo? Con la izquierda. O sea, estos dos hasta ahora son completamente contrarios. Vamos a ver que al final entre todos son contrarios. Después vimos el anarquismo. Entre sus principales autores estaba Bakunin, Emma Goldman y habíamos visto también Kropotkin. ¿Qué es lo que diagnostica el anarquismo de la sociedad? Que el Estado es la máxima expresión de abuso de poder. Por lo tanto, aquí de nuevo está en contra del Estado, igual que el liberalismo. ¿Cuáles son las causas según el anarquismo? Que el poder del Estado y el sistema político y la propiedad privada y la religión son los que someten a la sociedad a este abuso de poder constante. ¿Qué es lo que hay que hacer según el anarquismo? Hay que abolir el Estado, eliminarlo, destruirlo. Y el poder político, ¿y de qué manera? A través del caos revolucionario que propone Bakunin, que es en el fondo una revuelta, una lucha, una revolución en la cual se vuelva al principio de la humanidad, se elimine el Estado y vuelva todo a ser como por ejemplo era en la época de los tiempos primitivos, una sociedad comunitaria, una sociedad en que todos sean más o menos iguales. ¿A qué grupo social defiende el anarquismo? A varios, en general es a la clase más baja, a la clase obrera, igual que acá, pero también y sobre todo se preocupa mucho por el tema de la inmigración. A los inmigrantes el anarquismo los defiende mucho porque dice que en realidad los países son estados-naciones y por lo tanto son expresiones de abuso de poder. Entonces los países también debieran eliminarse. ¿Cuál es el rol del Estado en el anarquismo? Igual que el liberalismo, ninguno. No le gusta que exista el Estado y por lo tanto no quiere un control ni un papel del Estado. ¿A qué postura se le identifica el anarquismo? Generalmente con la ultraizquierda, porque va más allá de la propuesta del marxismo. Y la última ideología que va a entrar en la prueba es el fascismo, al que se le asigna su origen o su creación a Mussolini en Italia, que fue el primer estado fascista. ¿Qué es lo que dice el fascismo? Que la economía y la democracia están en crisis. O sea, cuestiona la democracia a su cimiento. Dice que la democracia no es útil, no ha respondido a lo que se supone que iba a lograr. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta injusticia? Dice que la causa de este problema, de estas crisis, son los extranjeros, los judíos, lo que se considera lacra de la sociedad y por lo tanto han arruinado al país. ¿Cuál es la solución que propone el fascismo? Eliminar a los grupos indeseables, fortalecer al Estado, acá de nuevo el rol del Estado es mayor, y expandir sus territorios, o sea, también es imperialista, porque dice que tienen que avanzar y conquistar a otros territorios. ¿Qué grupo social defiende el fascismo? Generalmente a la gente que es parte de la nación, quienes son, en el caso de Italia, quienes son italianos, en el caso de Alemania, los alemanes, pero también el concepto de nación lo van a llevar más allá y lo van a asimilar con el concepto de raza. En el caso de los italianos van a hablar de una raza romana, que es como el origen de Italia, para enaltecerla, y en el caso de Alemania van a hablar de una raza aria, que sería como la raza pura o originaria del cual venían todos los antepasados, o sea, las siguientes generaciones. ¿Con qué postura política se identifica el fascismo? En general con la ultraderecha. ¿Ya? Entonces están ordenados en el fondo. Tenemos algunos que no quieren Estado, otros sí quieren, otros no quieren, otros sí quieren. Algunos que son de más de derecha, otros de izquierda, otros de ultra izquierda y otros de ultraderecha. Y con todo este cuadro resumen tienen que responderme acá la siguiente pregunta, que es de términos pareados. No sé si se les ve, a mí no se me ve nada. ¿Les aparece o no? Ahí apareció. ¿Lo ven? Ya pues díganme algo. ¿Sí? Ya. Entonces, me tienen que dar términos pareados. Aquí hay hartas cosas, miren. Tenemos estos conceptos que están al centro, que son las ideologías. Acá tenemos una serie de relaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y me tienen que juntar una con otra. Hay algunas que se repiten, ¿ya? Así que, Tandif, deme una relación. Estoy esperándolo.
Tandif a la 1, Tandif a las 2, Tandif a las 3. Ya. Verónica, deme alguna relación. Verónica. Ahí está. Ya, porque usted igual. Así yo las voy juntando y les digo si está bien o no. Ya. Liberalismo e izquierda, no, está mal, pero lo vimos recién. Otro. Puede decirme con letra y número, más fácil. Ya, Yapka dice B7. Socialismo y proletariado. Bien, Yapka. Otro. Vero, tienes que intentar de nuevo. Me quedo desordenado ese. Ya, yo les voy a ir ayudando mientras, pero ustedes igual aporten, pues. Liberalismo. Burguesía. Liberalismo, mayor control del Estado, no. Socialismo, mayor control del Estado, sí. Anarquismo, mayor control del Estado, no. Fascismo, sí. Ustedes. B3. Ya, bien. Ahí está, completo. Yo lo hice al final. Un poquito enredado. Buenos días, Paula. Chipo. Liberalismo. Ah, no lo puse. Buena. Ahí ya. Ya. Ahí sí, ahí está completo. Centro no puse ninguno porque era la socialdemocracia y no lo agregué en la prueba. Y el totalitarismo, que no es una ideología, es un régimen político. Pero el totalitarismo, a pesar de ser un régimen político, también exige un mayor control del Estado. Hay totalitarismo de derecha como de izquierda, ojo. Por eso no le puse ninguno, porque puede ser de ambos. De centro no, sería muy raro. Ya. Listo. Esas relaciones debieran anotarlas o aprendérselas. Siguiente tema. Hechos que marcaron el periodo de entreguerras. Habíamos dicho que el periodo de entreguerras es como una pausa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Son unos, ¿cuántos años son? A ver, del 19 al 39, 20 años. Son 20 años en los cuales ocurren muchas cosas importantes que explican por qué hubo una Segunda Guerra Mundial. Por eso se le conoce como periodo de entreguerras. ¿Qué cosas ocurren en este periodo de entreguerras? Bueno, la Revolución Rusa, en la cual Rusia pasa a convertirse en un estado comunista, que es la Unión Soviética o la URSS. Ocurre el Tratado de Versalles, que es en donde Alemania tiene que firmar su rendición ante Francia. Ocurre en Estados Unidos los locos años 20, en los cuales Estados Unidos goza de una economía súper sana, le estaba yendo súper bien, y sin esperarse que en el año 29 iba a desplomarse la bolsa de Nueva York, esto ya lo habíamos visto, que entra en crisis el sistema económico en su centro, que era Estados Unidos,
Y esta crisis se va a expandir al resto del mundo, afectando a todo el mundo, especialmente a los países del tercer mundo. También va a ocurrir el nacimiento de la URSS, ya lo habíamos dicho. Stalin va a llegar al poder después de la muerte de Lenin. En Italia, Mussolini va a marchar sobre Roma y se va a apoderar del poder en Italia y va a fundar un estado fascista. ¿Qué más va a ocurrir? Van a empezar a surgir los fascismos junto con Mussolini, pero también en Alemania con Hitler, que va a comenzar a hacerse popular y a tomarse el poder. Desde el 33 hasta el 39 va a empezar a expandir el territorio alemán y a apoderarse de territorios de alrededor, lo que va a provocar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tuviéramos que decir qué provoca la Guerra Mundial, todo lo que pasó antes. El Tratado de Versalles, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la crisis de la bolsa en Nueva York, la llegada de Stalin al poder, la marcha sobre Roma de Mussolini, la llegada de Hitler al poder, el ascenso de los fascismos, la crisis económica y la expansión alemana son causas de la Segunda Guerra Mundial. Ya, fíjense bien en esto porque la pregunta que viene después es sobre esto. Entonces, ¿cuál de todas las causas que mencioné tiene más impacto? ¿Cuál fue la que provocó al resto de cosas para que se iniciara la Segunda Guerra Mundial? Porque, no sé, delante entró el Diego, se salió, el Tandis no ha contestado nada, también se salió el Matías. Yo creo que de flojera. Piensan que voy a subir esta clase, pero no la voy a subir al YouTube. No preguntes, Paula. Espérate, tiene que ser por encuesta. Ya, repito la pregunta. ¿Cuál de todos estos hechos que mencioné tuvo más impacto? O sea, desencadenó todos los hechos para adelante. ¿Ya? A, en 1920, los locos años 20 en Estados Unidos. B, en 1929, la crisis económica por el crack, o sea, la caída de la bolsa de Nueva York. C, en 1927, la llegada de Stalin al poder. O en 1933, la llegada de Hitler al poder. Espérenme, les voy a mandar la encuesta. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1. Verónica. Tampoco está la Verónica. Ahí sí está. Estoy puro mintiendo. Ya, todos pusieron la llegada de Hitler, pero no. Ya, voy a explicar. Miren, era la B en realidad, Paula. Tú lo habías preguntado. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido crisis económica, si no se hubiera desplomado la bolsa de Nueva York, en Alemania la moneda no se hubiera devaluado. Por lo tanto, Alemania no hubiera entrado en una crisis tan grande en la cual Hitler se fue haciendo popular. ¿Ya? Entonces, la llegada de los fascismos a Italia y a Alemania son en gran parte consecuencia de la crisis económica que tenía las democracias desgastadas. También podríamos, si yo hubiera puesto, por ejemplo, el Tratado de Versalles, también, porque el Tratado de Versalles también tuvo un alto impacto en que Hitler se hiciera popular. Sin este tratado, seguramente no hubieran llegado a lo que llegaron, al régimen nazi. Entonces, aquí yo las puse en celeste. Esta no, porque esta no es tan importante. El Tratado de Versalles junto con el desplome de Nueva York son los eventos que tuvieron mayor impacto en el surgimiento de los fascismos. Y el surgimiento de los fascismos llevó a la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende la razón? Porque sin esto, si esto no hubiera ocurrido, seguramente las cosas hubieran sido diferentes. Esto no hubiera pasado, esto tampoco, y esto quizás tampoco. No sabemos. Quizá hubiéramos saltado, no sé, yo pienso, porque claro, si no se hubiera desplomado la bolsa de Nueva York, Estados Unidos hubiera seguido aumentando sus ganancias con su modelo. Y la Revolución Rusa hubiera seguido su marcha también como la URSS, entonces no hubiera habido Segunda Guerra Mundial y sí hubiera habido Guerra Fría. Hubiera habido un salto hasta la Guerra Fría. O la Guerra Fría hubiera ocurrido antes. Y no hubiera sido Guerra Fría, hubiera sido Guerra Caliente porque sí se habrían enfrentado la URSS con Estados Unidos. No sabemos.
pero es lo que yo creo que habría pasado. Ya, ¿se entiende entonces? Entonces era la B de estas preguntas. Otra pregunta más. ¿Cómo afectó la crisis de 1930, la crisis que ya mencioné, la caída de la bolsa de Nueva York, a Italia y Alemania? A. Provocó una crisis económica y social que propició la llegada de grupos extremistas al poder. B. Creció un sentimiento anti-estadounidense en el mundo y la intención de enfrentarlos en una guerra. O C. No afectó directamente, pues Europa se encontraba en buena situación económica, incluida Italia y Alemania. Repito la pregunta, ¿cómo afectó la crisis de 1930 a Italia y Alemania? A. Provocó una crisis económica y social que propició la llegada de grupos extremistas al poder. El fascismo es un extremismo. Creció un sentimiento anti-estadounidense en el mundo y la intención de enfrentarlos en una guerra. O C. No afectó directamente, pues Europa se encontraba en buena situación económica, incluida Italia y Alemania. Ahí les mandé para responder 5, 4, 3, 2, 1. De nuevo no está el Tandif. Uy, niñitos, por Dios. Parece que, mira, estoy pensando que por la tan baja participación, o sea, llegaron tan poquitas, y son puras niñas, y el Tandif que no contesta. Tandif, ahora sí, no me ha respondido nada. ¿Estás con problema o no? Avisa, porfa. Voy a... Ah, se te cae, ya. Miren, estaba pensando, ¿y si grabo un video mejor y se los mando con la clase? Porque siento que es re poco lo que pueden participar así, con tan poca presencia. No me responden en la mayoría de los casos. No sé si seguir, la verdad. Además por la hora. Ayuda. Díganme algo ustedes. Porque igual quedan, miren, estamos en la 11. Son 33 diapositivas. ¿Se los dejo para que estudien ustedes? ¿Sí? Ya. Solo les voy a explicar lo que quedaba. Venía la definición de totalitarismo. Acá hay una pregunta que tiene directo, está todo en la anterior para responder. Pero acá era qué características presenta el totalitarismo. Si es una ideología, no es una ideología. ¿El Estado controla todo? Sí. ¿Es un régimen político? Sí. ¿Hay un líder carismático? Sí. ¿Ya? Para que sepa. ¿Qué países eran totalitarios? Acá solamente Alemania, Roma, Italia y la Unión Soviética. La B, la D y la E. Solo esos tres eran países totalitarios. Acá había que leer sobre la trayectoria de Hitler, cómo llegó al poder, y eso explicaba la pregunta que dice ¿cómo llega Hitler al poder? Acá la respuesta correcta era que es nombrado canciller por el presidente Hindenburg, ¿ya? Así que era la B ahí. En la 8 decía que establecía en su libro Mein Kampf, Mi lucha, establece un Estado racista, sí, la superioridad aria también, la necesidad de un espacio vital también y una democracia judía no, porque él estaba en contra de las democracias que decía que todas las democracias eran judías y que los habían llevado a la ruina. Luego había un repaso de las características del conflicto con los bandos, que era la triple alianza, la triple alianza, nada que ver, las potencias del eje y las potencias aliadas, donde se desarrolla el conflicto principalmente en Europa y en el Océano Pacífico, y las dimensiones. ¿Esto para qué servía? Para ir llenando el mapa conceptual. Pero si se fijan, después el mapa conceptual yo misma lo voy llenando. Después vemos las causas y ya están llenadas las partes de los bandos, territorio y dimensiones. La parte de las causas que salió anterior va a salir en la siguiente. Acá, por ejemplo, veíamos los pactos y yo agregaba aquí las causas, todas las causas, y había que llenar solamente los pactos que están en la siguiente, ahí. Ahí está completa la primera parte del mapa conceptual. Luego íbamos a ver las etapas de la guerra que tenían que llenarlas acá. Y yo igual las voy llenando después. Y las consecuencias. Por ejemplo, aquí veíamos algunas batallas de las etapas.
Entonces yo les llenaba las etapas y ustedes tenían que llenar 2 batallas de cada etapa que salen después. Aquí está la segunda etapa. ¿Ven? Y aquí ya llené la primera. Y aquí uno avanza. Estas son la tercera etapa. Y aquí ya llené la segunda. Ah, no, perdón. Aquí ya llené la segunda y la tercera. Y las consecuencias que están en la diapositiva anterior, que están llenadas al final. Al final está todo llenado. ¿Ya? Y esa era la última. Con eso teníamos listo el repaso. ¿Queda claro lo que tienen que hacer? ¿Sí o no? Ya. Bueno, estudien. Ya, porque no saben si les fue bien o mal en el portafolio. Yo tampoco sé, todavía no reviso su curso. Ya, yo igual. Chao, chao. Chao, Yavka. Gracias por llegar tempranito. Chao, Tandif. Chao, Verónica.